Shalom Obraja Talmedim, Talmedot de la Torah de Yeshua. Lo bendecimos de gran manera, su hermano y servidor Joaquín Villagra, tomando este tiempo para compartir la Dabar de Hashem. Es un placer estar aquí con ustedes, a todos aquellos que están retornando a la Torah, a todos aquellos que están teniendo esta revelación de guardar el Shabbat, las fiestas y los mandamientos de Hashem. Le decimos a ustedes que el Eterno está haciendo cosas grandes, que es algo profético y bíblico. No se sientan confundidos, que es algo profético lo que está sucediendo, que mucha gente están retornando a las sendas antiguas. Yo le digo a ustedes como testimonio de mí que al final es algo bien impactante saber la verdad. Uno se siente como que fue engañado, pero ciertamente Hashem está revelando y enseñando estas cosas que nosotros debemos de retornar y regresar a las sendas antiguas, que es la Torá, las instrucciones de Hashem, los mandamientos, todo lo que es estatutos, ordenanzas de Él, porque es muy vital, es muy necesario nosotros tener los mandamientos, porque nos enseñan a nosotros cómo debemos de vivir, qué es agradable delante de Hashem, su palabra, sus mandamientos, lo que Él ordena a sus hijos, a los Benei Israel, que somos nosotros los hijos de Israel por medio de la sangre de Mashiach, Yeshua. Entonces nosotros le tenemos una enseñanza muy poderosa. Va a doler mucho en el sentido que es la realidad, es la verdad. Nosotros vamos a comprobar que la iglesia, el cristianismo tradicional, lo que se ve hoy en día, no existe en la bendita palabra del Eterno. Esto fue algo que el enemigo fue a sembrar, a establecer para confundir a la gente, para causar una división entre pueblos. Pero la palabra dice que solo hay un pueblo, pero hay tanta división entre las religiones. Obviamente sabemos que Hashem demanda que así como el extranjero, así como el natural, guarde la ley de Dios. Pero hoy en día hay mucha confusión, hay mucha separación, y obviamente hay una sola palabra, un solo Dios, para que entiendan, y una sola ley. Entonces, ¿por qué hay tanta división y falta de conocimiento? Por medio de esta religión falsa religiosa que ha establecido Hasatán para causar esta división. Una división, un engaño de reemplazo, una falsa enseñanza, un Mesías diferente, lo que es el antisemitismo contra el pueblo de Israel, pero sabemos que el pueblo de Elohim, para que se entienda, Dios es Israel y eso no se puede cambiar. Entonces el tema de hoy es que la iglesia no existe, todo se trata de Israel, todo tiene que ver con los hijos de Israel, todos los pactos y las promesas tienen que ver con Israel. El plan perfecto de Hashem es traer a aquellos que fueron esparcidos y retornarlo y regresarlo a la tierra Kadosh, que es Israel, a Jerusalén, porque sabemos desde Sion saldrá la Torah y desde Jerusalén la Dabar de Hashem, profetizado en Ishayahu 1. Entonces, nosotros vamos a comprobar, espero que no se molesten con esta enseñanza, porque no es para ofender a nadie. Nosotros bendecimos a cada hermano que está en el cristianismo o si es bautista, adventista del séptimo día. No se trata de atacar al hermano, sino de atacar lo que es la falsa enseñanza que proviene de este sistema que no existe en la Dabar, que no existe en la Biblia hebrea. Nosotros vamos a comprobar que no existe, sino que somos un pueblo y ese pueblo se llama Israel, para ya desenmascarar este antisemitismo que proviene del cristianismo que nos fue implantado a nosotros por medio de Roma. Entonces, ¿qué también nos dio? Falsas fiestas, un día de reposo falso, nombres cambiados. Todo esto proviene del cristianismo y se lo vamos a comprobar hoy. Entonces, bendecimos a todos ustedes, a todos los que están conectados, a todos aquellos que están escuchando estas enseñanzas. Nosotros de verdad lo bendecimos de gran manera. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Hashem. Como ustedes ya saben, nosotros somos una comunidad
judía mesiánica, creyente en el Mesías de Israel, que su nombre es Yeshua, el que vino, murió por su pueblo y viene por segunda vez por medio de la sangre de Mashiach. Todos aquellos que son Goyim, ya no son Goyim, son parte de Israel, son injertados al olivo natural. Como dice la profecía, le damos gracias a Yeshua. Hay que entender eso, se lo vamos a explicar todo hoy en el día de hoy. Por eso es un placer estar aquí compartiendo esta verdad. Nosotros bendecimos a todos aquellos que están entrando a esta revelación, a todos aquellos que están guardando la Torá por amor a Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer una oración para todos aquellos que hablan hebrit y otras oraciones, dando gracias a Hashem por la Torá, por estar aquí en este día compartiendo su davar. Ani nesri meshechi memelo hagoim murkar berha Efraim keyer haver le Israel. Ani será shel Yeshua Mashiach ben Yosef hu yaksorki lehom Mashiach ben David. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Le damos gracias a Yeshua Mashiach por todo lo que él hace en nosotros y decimos Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bedivareja venatan lanu e Yeshua meshichenu betzivanu legiol or leolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tu palabra y nos has dado a Yeshua, nuestro Mesías, y nos ha ordenado ser luz y sal del mundo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et derecha Yeshua ben Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua HaMashiach. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vechapta e Adonai Elohecha. Bechole Baja Ubhal Nafshecha Ubha Meodeja. Viahu Hadbarim Haale Asher Anochi Metzbava Hayom Alebeja. Vishinatan Levaneja Vidibarta Ban Bebesteja. Bebiteja ubliteja badere ushabeja ukumeja ushartam leot a adeja veahu letafot bein enineja utaptam al mesusot beteja ubishareja. Bendito eres tú, Abba Kadosh, que nos has dado instrucciones hoy en este día, Padre. Bendecimos tu gran nombre y damos gracias, Padre. Damos gracias por medio de Yeshua Mashiach, nuestro Mesías. Bendecimos su gran nombre. Y damos toda rabá a ti, Abba Kadosh, que has permitido que nosotros estemos aquí enseñando tu bendita davar en el nombre bendito de nuestro Mesías, Yeshua Mashiach. Y decimos Baruch ata Adonai, Hamlamet Torah leamo Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher barhar barnu mikol ha'amim. Venatan lanu etorato baru ata Adonai noten ha-Torah. Y dice así: bendito sea Adonai que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito sea Adonai nuestro Rey para siempre, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha entregado su Torah. Bendito sea Adonai, dador de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias a Yeshua Mashiach. Entonces vamos a ir directamente a la davar de nuestro eterno Elohim, comprobando, queridos amados, que la iglesia no existe en la davar de Hashem, sino que se trata de Israel. El plan y propósito de Hashem es nosotros ser pueblo, y ese pueblo es Israel. No hay otro pueblo. El pueblo que nosotros debemos de unirnos es a Israel, pero por medio de la iglesia tradicional no ha dado un antisemitismo hacia el pueblo de Israel y al pueblo judío. Nosotros bendecimos grandemente al pueblo judío, reconociendo que el Mesías es judío de la tribu de Judá. Los talmedim de Yeshua, discípulos para que se entiendan, son judíos. Rav Shaul Shaliach es un judío, fariseo de fariseos. Dice la profecía en Jeremías 31:31, queridos amados. He aquí vienen días, dice Adonai, los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con el cristianismo? No. Con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de sus manos para sacarlo de la tierra de Mitzraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con quién, con el cristianismo, no, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Vemos algo interesante aquí, algo profetizado con Jeremías, sabiendo que esto iba a ser algo que iba a acontecer con el Brit Hadashah. Entonces, el profeta Jeremías está declarando que Hashem hará un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? No, aquí claramente dice con Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿qué es el pacto? Aquellos que dicen que la ley fue abolida, que la ley ya no existe. Dice que él dará su Torá, su ley, y la pondrá en nuestra mente y la escribiré en sus corazones. Entonces, ¿quién nos lleva a guardar la bendita Torá? Es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos lleva a guardar la Torá porque Él la pondrá en nuestra mente y la escribirá en nuestros corazones. Entonces, vemos aquí claramente que la profecía dice que no como el pacto que hizo con sus padres en el día que los tomó de las manos para sacarlo de Mitzrayim. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde, tuvo 40 años en el desierto por rebeldía y desobediencia, no querían guardar el pacto de Hashem, por tanto Hashem tuvo que destruir a algunos de ellos por rebeldía. Fue un desastre en aquel tiempo, no quisieron guardar el Shabbat, fue un tiempo de rebeldía con los antepasados. Pero Hashem y su misericordia dice que Él hará un nuevo pacto, que Él pondrá su ley en nuestras mentes y la escribirá en nuestros corazones. Entonces, proféticamente ya vemos lo que está establecido allí. Sabemos que Hashem hará eso. Y eso también está confirmado. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. A Ezequiel 36. Habla sobre la restauración de todas las cosas. Dice el 24 hasta el 28. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esta es la dispersión. Estos son aquellos que fueron esparcidos por medio de la misericordia de Hashem. Él los va a traer de nuevo para atrás. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obras. Dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros. Me seréis por pueblo y os seréis vosotros por Elohim. Entonces vemos aquí en la profecía de Ezequiel que él va a traer a aquellos que están esparcidos en las naciones y lo va a traer a vuestro país. ¿Qué país es este? ¿Roma? No. Israel, Jerusalén, porque sabemos todo se trata con Israel. Israel es la niña de sus ojos. Entonces vemos proféticamente que aquellos que fueron esparcidos, que Él los va a traer de nuevo. Y Él dice que aquellos que se endurecieron sus corazones, Él quitará ese corazón de piedra y pondrá uno de carne. Y dice que Él pondrá su ruach dentro de vosotros para que andemos en sus estatutos y sus mandamientos. Proféticamente vemos tanta gente por todos lados del mundo guardando Torah, entrando en los pactos y las promesas de Hashem,
por medio de la profecía que está aquí. Él dice que Él lo va a traer para atrás. Muchos se están uniendo a Israel. Muchos se están uniendo al pueblo Kadosh por medio de las profecías que están aquí declaradas. Baruch Hashem, le damos gracias a Yeshua por esa tremenda profecías. Vamos a ir al libro de Matías. El libro de Mateo, vemos claramente que Mashiach vino por su gente. Él no vino por la iglesia. No. Aquí dice en Matías 15:24, queridos amados. Dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mashiach claramente dice aquí que él solamente vino por las ovejas. ¿Cuáles? Las que se perdieron. ¿De dónde? De la casa de Israel. Todo se trata de Israel. No se trata de una nueva iglesia que vino a reemplazar a Israel y que de aquí adelante Cristo o Jesús vino a establecer una nueva iglesia. Primero de todo, Yeshua Mashiach es judío. Él no cambia de ser judío. Él es judío y viene. Él viene como judío. Él es un judío y un judío no cambia de ser judío. Entonces, ¿por qué él dijo eso? Tenemos que entender que todo se trata de Israel y aquellos que son goyim, que son gentiles, para que se entiendan, son injertados a ese pueblo que se llama Israel por medio de la misericordia y la sangre de Hashem. Entonces vemos ahí claramente que él no vino por el cristianismo, él no vino por la iglesia, mal traducida iglesia, no es iglesia, sino Kehilá, la congregación. Porque vemos, si nosotros estudiamos la Torá, vemos que siempre se trataba de la congregación. El que vino a establecer una nueva iglesia es el cristianismo, que el padre del cristianismo es Constantino el Grande, que fundó este sistema religioso que no tiene que ver nada con la bendita Torá. En Mateo 10:5 dice así la palabra del Eterno. 10:5 dice: y estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de Goyim, de gentiles, no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad gracias. Baruch Hashem. Aquí claramente vemos que las instrucciones que dejó Mashiach para sus talmedim era no entrar en la ciudad de los samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí claramente vemos que se trata de Israel, no se trata de una nueva iglesia que vino a cambiar y darnos otras cosas que obviamente, por eso tristemente hay muchos judíos que no pueden creer en un Mesías que vino a abolir la ley, que por medio de él hay que celebrar Navidad y todas estas fiestas paganas que no tienen que ver nada con las escrituras hebreas. En el libro de Lucas, vemos algo muy interesante. 22:30 dice así la palabra de Hashem. Dice: para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire algo aquí. Proféticamente, cuando sucede esto, dice así la palabra: para que cuando comáis y bebéis en la mesa, en mi trono, dice Mashiach. Estas son palabras del Cordero. Y os sentéis en tronos. ¿Qué va a hacer los talmedim? Van a juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Ahí yo no veo ningún cristianismo, no veo pentecostalismo, no veo bautista,
no veo mormón, no veo un adventista del séptimo día. No, el propósito y el plan, todo tiene que ver con Israel y las 12 tribus. Todo tiene que ver con Israel y las 12 tribus y aquellos que son injertados al olivo natural. Dice la palabra del Eterno en Romanos 11:1, aquellos que dicen que Rab Shaul, Pablo, para que se entienda, es cristiano. Sabemos que esa es una apostasía muy grande y un error, y se lo vamos a decir hoy en día. Pero ¿qué dice la palabra del Eterno? Digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Algo muy interesante. Supuestamente ya estamos en el Brit Hadashah, estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Vemos que aquí Rab Shaul se declara como un cristiano. No, porque eso no existe. Eso proviene de la iglesia que fundó Constantino el Grande. Los que estudian historia y saben la historia de la iglesia, sabemos que de allí viene Constantino, establece lo que es el cristianismo y de ahí cambia todas las cosas, cambia el día de reposo en el año 321, declarando que el cristianismo es la religión oficial para todo el mundo, el que no se somete al cristianismo adorando en el día falso del dios Sol, será perseguido, matado, le vendrá persecución. Pero de ahí después sale lo que es la reforma con Martín Lutero y todos aquellos que son reformistas. Entonces sabemos, de ahí viene y tiene su fecha la iglesia. El pueblo de Elohim fue fundado desde un comienzo, siempre existió, ya estaba profetizado. Todo se trata de Israel. Recuerde, todo se trata de Israel. Entonces, humildemente nosotros le decimos a ustedes, nosotros fuimos engañados. Nosotros no somos cristianos, nosotros somos pueblo con pactos y promesas. Nosotros nos agarramos de los tzitzit y nosotros decimos, Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado mandamientos mejores que cualquier otro Dios ahí en el mundo. Nosotros somos Israel, nosotros somos un pueblo unido con el pueblo judío. No hay ese antisemitismo, hay que sacarse ese disco. El pueblo de Hashem es el pueblo judío. Aquellos le fueron dado la Torá, que obviamente han perseverado desde mucho tiempo y muchas generaciones. Entonces nosotros le damos gracias a nuestros hermanos mayores. No debemos de celar a nuestros hermanos, sino amar a nuestros hermanos. Entonces aquí claramente en Romanos 11, claramente él se declara como un israelita de la descendencia de Abraham Avinu y dice que él pertenece a la tribu de Benjamín. Sabemos que la tribu de Benjamín era compuesta de judíos, eran judíos. Él era un judío, él era un fariseo de fariseo. Él hablaba hebreo, también tenía una ciudadanía romana, pero él era judío, judío de nacimiento. Eso no se puede cambiar. Y después vemos más adelante el propósito y el plan de Hashem de injertar a los gentiles que no tenían pactos ni promesas, aquellos que estaban fuera, aquellos que estaban muy lejos, han sido injertados por medio de la sangre del Cordero. Vemos, pues si en el 17, pues si alguna de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ella, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná está en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, vemos que esta traducción está muy mala,
pero sabemos que el plan y propósito de Hashem fue injertar a aquellos que estaban sin pacto, sin promesa, al olivo natural, que ya estaba establecido desde un comienzo. Entonces, no es que él vino a reemplazar, a quitar lo que ya estaba establecido, sino que él nos injertó en lo que ya estaba establecido. Y lo que ya estaba establecido era el pueblo judío y la casa de Israel. Entonces, vamos a ir también a Hebreos 8, haciendo la conexión de Jeremías 31, 31, que él hará un nuevo pacto con quién. Esto está aquí en el Nuevo Testamento para que entiendan. Yo le digo el pacto renovado porque no hay nada nuevo. Todo lo que está en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, ya fue dicho en el Tanakh. El Tanakh está compuesto de la Torá, Neevim, Ketuvim y los escritos. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Mitzraim, de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿qué? De Israel y la casa de Judá. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mi Torá en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Adón, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Baruch Hashem, aquí vemos la conexión, lo que fue profetizado en Jeremías 31, lo que iba a ser Hashem aquí en el nuevo pacto para que ustedes entiendan con la profecía. Él dice que él hará un nuevo pacto, pero ¿con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con el cristianismo? No, con Israel y con Judá. Eso está escrito allí y no se puede cambiar. Vemos que él hace el pacto con Israel y Judá, no viene haciendo pacto con la iglesia, que obviamente vino aquí a confundirnos, a darnos un nuevo evangelio que no va conforme a lo que está escrito aquí, sino que es un reemplazo de Israel, un rechazo hacia la Torá de Hashem, que obviamente no podemos rechazar. El que rechaza a Israel será maldito. El que rechaza los mandamientos, el que no predique otro evangelio que no es conforme a los que los profetas y los talmidim de Mashiach profetizaron y declararon, sea anatema, esté bajo maldición. Vemos en el libro de Jacob, mal traducido como Santiago, vemos algo muy interesante. Si la iglesia vino a establecerse y ya no existe Israel porque Dios ha rechazado a su pueblo Israel y a las 12 tribus, ¿por qué vemos por todo lado de la Biblia él hablando de Israel y hablando de Judá, hablando de las 12 tribus y diciendo que los 12 discípulos van a juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel? En el libro de Jacob, Santiago 1:1, vemos algo muy clave aquí, hermanos. Y yo quiero que por favor anoten todos estos pasukins, que obviamente estamos en Jacob 1:1, pero ya tocamos Jeremías 31:31, Mateo 15:24, Mateo 10:5, Lucas 22:30, Romanos 11:1, Romanos 17 y adelante, Hebreos 8:8, y ahora estamos en el libro de Santiago, mal traducido como Santiago, sabemos que no es Santiago, sino Jacob. Dice así, Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom. ¿Por qué? Lo que dicen que la iglesia
vino a reemplazar a Israel y que ya no existe Israel, porque en el Nuevo Testamento vemos que todavía están hablando de las 12 tribus de la casa de Israel. No tiene ningún sentido, hermanos. Nosotros fuimos engañados con este invento de una nueva iglesia que se llama cristianismo, que obviamente no existe en la palabra del Eterno, y aquí se lo estamos comprobando, que el propósito, el plan de Hashem es traer a todos aquellos que fueron esparcidos por rebelión, por idolatría, y traerlo de nuevo a la bendita Torá para que guarden, traerlo a Israel. Aquí también Jacob reconoce que fueron esparcidos y él le dice a ellos Shalom, porque él sabe proféticamente que ellos van a regresar. Ese es el plan perfecto de Hashem. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 7:3, vemos algo muy interesante también, amados. En el libro de Apocalipsis dice claramente quiénes son los que van a ser sellados. Los 144,000 que van a ser sellados, queridos amados, son quienes. ¿Será la iglesia? ¿Será el cristianismo? ¿Será el pentecostalismo? Vamos a ver, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las 12 de todas las tribus de los hijos de Israel. Si la iglesia vino a reemplazar a Israel, ¿por qué vemos que los 144,000 son aquellos, son los hijos de las tribus de la casa de Israel, de la tribu de Judá? 12,000 sellados. Los que dicen que ya no hay judío, ya no existe el pueblo judío, ya no hay judío ni griego, no entienden lo que quiso decir Pablo. Aquí claramente vemos que la tribu de Judá permanece. Cuando uno es judío, no deja de ser judío. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Menasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del cordero vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Ese es Efraín. No hay ninguna duda que Efraín representa la gran muchedumbre, la gran multitud de aquellos que obviamente somos nosotros, muchos de nosotros, decir que los que están retornando a Israel a guardar la Torá, muchos de ellos son Efraín. También en Revelaciones 21 vemos algo muy clave, queridos amados, y vamos a despedirnos con este pasú. Dice el 21:12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Baruch Hashem. Sabemos que en el tiempo ya al fin, cuando estemos en la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, dice que la visión de Yohanan en este momento, él vio un muro grande, alto, con 12 puertas. Interesante, nosotros vamos a entrar por esas puertas y 12 ángeles. Y claramente vemos aquí que son 12
son de las 12 tribus de los hijos de Israel, confirmando que no existe ninguna iglesia. Esto es un engaño, una mentira que nos fue implantado a nosotros, queridos amados. Todos mis hermanos cristianos, yo los bendigo claramente hoy en este día. No estoy atacando al hermano, sino le estoy dando a enseñar que el cristianismo, su doctrina no existe en la Biblia hebrea, no existe. Este es una Reina Valera 1960. Y yo con esta misma Reina Valera 60, que ya está bien viejísima, he podido comprobar que la iglesia tradicional, el cristianismo, no existe en la Biblia hebrea. El Mesías de Israel es judío, nació judío. Él nació en Belén, en Israel. Eso no se cambia. Él lleva un nombre hebreo, por tanto su nombre tiene gran importancia. Yeshua, el Salvador del mundo, el Salvador, que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Yeshua, Yod Shin Vav Ain, significa Salvador. Él es nuestro Salvador. Yeshua HaMashiach. Los 12 discípulos eran judíos de la tribu de Judá. Pablo, el famoso Pablo de los cristianos, era judío, fariseo de fariseo, como declara también Romano 11, que él es un israelita de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, declarando que él es un judío, y eso no se puede cambiar. Nosotros fuimos engañados, amados. Nosotros no pertenecemos a una iglesia. Nosotros pertenecemos a ese pueblo que se llama Israel. Nosotros fuimos injertados a ese pueblo gracias a la misericordia y el amor de Yeshua HaMashiach. Entonces es necesario nosotros salir de este engaño. El propósito de esta enseñanza es para darle a entender que lo que nosotros, a lo que nos fueron dados, lo que nos fue dado o enseñado, no existe. No existe. Todo se trata de las 12 tribus de la casa de Israel. Todo se trata de Israel, y aquellos que son gentiles ya no son gentiles por la sangre del Cordero, son injertados a este pueblo, Kadosh, que es santo, que es Israel, que lleva pactos, que lleva promesas. Entonces es necesario nosotros sacarnos este disco de Roma, esta enseñanza que no proviene de la palabra del Eterno, este antisemitismo que nos dieron a nosotros. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel, nosotros bendecimos a Judá, bendecimos a todo Yehudim en Israel, esparcido a donde sea. Ese es el propósito, es el plan del Eterno. Entonces nosotros vamos a levantar una oración y dar gracias. Vino Sheba Shemaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Mika Moja Elohim, Beshem Yeshua Mashiach. Abba Kadosh, te damos gracias por este momento y este estudio, Padre. Nosotros en este momento bendecimos grandemente a tu pueblo Israel. Bendecimos a todo judío que está esparcido, que está en Israel, a todos aquellos que están guardando la bendita Torah por amor a Yeshua Mashiach. Nosotros estamos aquí para hacer tu voluntad, Padre, desenmascarar la mentira, la falsedad, todo lo que proviene de este sistema religioso que no proviene de tu escritura, sino que vino a engañar, a confundir, a dividir, Padre. Un poder antisemitismo, Padre, que rechaza a tu pueblo Israel. Que sea echado ese poder falso religioso, ese odio contra tu pueblo Israel. Ten misericordia a aquellos que fueron engañados con esta doctrina barata del cristianismo, Padre. Nosotros bendecimos a tu pueblo Israel. Somos Israel por la sangre del Cordero. Nosotros bendecimos a todo hermano, a toda hermana que está metido en una secta o una religión por falta de conocimiento de la verdad. Nosotros oramos para que toda cadena sea rompida, cancelada en el nombre de Yeshua Mashiach. Nosotros bendecimos grandemente, mucha brajat a todo aquello, a todo creyente, a todos que están escuchando este video. Lo bendecimos de gran manera. Les deseamos mucha brajat en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Rabí. Shalom, ubraja.